La Corte de Apelación no tenía las facultades que le atribuye la Constitución de la República y el procesal penal tenía otras funciones de las Cortes de Apelación. Ahí tuvimos que homologarla también, por ejemplo, que pudieran conocer de las acusaciones contra los alcaldes. En el derecho de la igualdad, por ejemplo, el Código Procesal Penal se refiere a las personas como raza y la Constitución de la República como etnia. Asimismo, entonces, la Constitución de la República, en el artículo 22.5, en los derechos de ciudadanía, establece que es derecho de todo ciudadano denunciar los actos de corrupción. El artículo 6 de la Constitución de la República señala que ninguna ley, decreto, norma puede contrariar a la Constitución de la República. Sin embargo, la Constitución dice en el artículo 139, el artículo 74... Sin embargo, la Constitución dice en el artículo 139 que el control de la legalidad de la administración pública, la ciudadanía puede requerirlo a través de los procedimientos establecidos por la ley. Entonces, eliminarle la posibilidad de querellarse es quitarle un mecanismo que ya la Constitución previa que podía haber utilizado. ¿Por qué restar posibilidades al ciudadano cuando lo que podemos aportar? Ese mecanismo sigue existiendo normalmente y no se afecta a lo que dice el artículo 139. Pero queda, lo que nosotros hicimos no fue suprimir el párrafo del artículo 85, sino cambiarlo por el texto constitucional. Lo único que no cabía en el artículo 85 y fue colocado en el artículo 262, que es el que tiene que ver con la denuncia. Pero le decía además que el artículo 74.3 de la Constitución Dominicana señala que la República Dominicana está obligada a implementar en su aparato interno los pactos y las convenciones de las cuales seamos signatarios. En ese sentido, en el año 1999 se firmó y se ratificó por el Congreso la Convención de las Naciones Unidas contra Actos de Corrupción. El artículo 13 de esa convención dice de los derechos de ciudadanía y le otorga a la ciudadanía los derechos a denunciar los actos de corrupción de los funcionarios públicos y desarrolla una serie de disposiciones en relación a la denuncia que son importantes y que nosotros ya la hemos asumido desde el Congreso a través de un sometimiento de una legislación para proteger a los denunciantes de actos de corrupción. Diputado. De tal suerte que a partir de ahora, por ejemplo, un denunciante no podrá ser cancelado de su trabajo. Un denunciante será protegido de su integridad física, él y su familia en el caso que lo amerite, o un denunciante podrá recibir a partir de ahora dinero si como consecuencia de su denuncia ese funcionario recibió una sanción. Diputado, ya como última pregunta, porque se nos agota el tiempo y usted nos ha cedido la mañana de su martes para desarrollar este tema en Enfoque Matinal. Sí. Es importante que los países tengan leyes que sean de posible aplicación. No hacemos nada con tener leyes fabulosas, excelentes, que se puedan aplicar en Noruega, en Alemania, países que tienen sus problemas resueltos y desarrollados. ¿Cómo aplicar esto en un país donde todavía los problemas del procedimiento penal es que impartimos justicia en un furgón, que no hay ningún tipo de protección para las víctimas, que lo garantice lo que sea, no hay un aparato judicial que permita ni siquiera que se le dé gasolina a los alguaciles para que hagan un traslado de una notificación que permite avisarle a las personas que tienen una audiencia? Con esos pequeños ejemplos que no los resuelve la modificación actual del Código Procesal Penal, no se va a resolver el problema. Debe ser el Congreso Nacional consciente de eso. Las leyes tienen que ser de posible aplicación y eso no va a resolver un problema en República Dominicana, cuando a veces la población quisiera que ustedes se concentraran en lo que sí va a resolver los problemas. Lo que pasa es que estos son mandatos de la convención. Muchas personas pensarían que la ley de libre acceso a la información, donde el pueblo, la ciudadanía tiene derecho a hurgar en el manejo de los recursos económicos que hacen los funcionarios públicos. Esa ley de libre acceso a la información es producto de esta convención del año contra actos de corrupción. Asimismo, la ley que protege a los denunciantes, no es que se nos ocurra a nosotros presentar una ley para
poder proteger a estos denunciantes de actos de corrupción, sino que la convención obliga a todos los países. Es más, este texto que yo le estoy mencionando no es que se nos ha ocurrido una super idea a nosotros, sino que la OEA en su página de internet tiene colgada un modelo de ley para que todos los países signatarios de esta convención apliquen este tipo de modelo. Tal vez años atrás se pudiera pensar que tener acceso libre a la información y al manejo de los funcionarios públicos que hacen de los recursos del Estado no era posible, o que los tribunales no iban a tener fallos favorables al ciudadano para que pudiera tener esas informaciones, y hoy la tenemos como una realidad. Asimismo, en relación a la denuncia y este tema, lo que queremos es desarrollarlo y que el pueblo dominicano se sienta motivado y sin riesgos para poder hacer algunas denuncias en relación a los actos de corrupción. El tema de la querella, por ejemplo, en la República Dominicana, en los sujetos procesales, no hay en la República Dominicana consecuencia para el falso denunciante o para el falso querellante. Y esta convención sí lo establece, porque también puede agredirse la moral de cualquier otra persona. Bueno, aquí está sancionada la querella temeraria, señor diputado. Yo no soy abogada y hasta yo lo sé. Lo que pasa es que quien está involucrado en un acto en el que se le difama tiene que proceder porque se siente inocente y se siente agredido y proceder al respecto. Pero lamentablemente ya no podemos seguir. Yo me alegro muchísimo que estemos hablando de convenciones internacionales, porque precisamente eso nos ata con el próximo tema que vamos a tocar en Enfoque Matinal. Le agradecemos el haber estado con nosotras, pero tenemos que irnos. Usted sabe que hay una dictadura del tiempo en la televisión, pero es un tema que seguiremos comentando. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos desde la Ciudad Corazón.